Hola gente, la caída demográfica en los tiempos de la conquista, estamos hablando de los primeros tiempos de la conquista, fue uno de los procesos dramáticos más lamentables de la historia de la humanidad, porque conllevó la desaparición de millones de seres humanos en este lado del continente. Si bien muchos se lo atribuyen a la leyenda negra, a la famosa leyenda negra en la que pues generalmente siempre España es culpada del genocidio, disculpa que no nombre la G, pero ya saben, ¿no? Censura. Siempre se le culpa a España de eso, pero ¿qué tan cierto es? Si tenemos en cuenta que si bien hay documentos tanto de cronistas, pues que en la que pues nos relata prácticamente las exacciones y violencias que se cometieron contra los pueblos nativos del continente, no solo de parte de los conquistadores o invasores españoles, sino también de británicos, holandeses, franceses, hasta pues suecos también, entonces Norteamérica, por supuesto. Pero pues, ¿por qué se llegó a tal extremo de la desaparición de tantas personas y también a la conquista tan fácil, entre comillas, de un continente tan vasto? Pues si bien en los primeros siglos de estos estudios siempre se le atribuye al factor militar o muchas veces al eurocentrismo, que dice pues que la avanzada de la cultura europea, pues o la valentía de muchos conquistadores, entre comillas, pues a partir del siglo pasado, mitad del siglo pasado, ya hubo estudios más fidedignos y también más profundos sobre el papel de las epidemias y enfermedades. Y acá pues hay un libro muy importante que también pues es de parte de un investigador norteamericano que radica en Perú, pues noble David Cook, que prácticamente nos abre los ojos frente a muchos de estos penosas enfermedades que pues se transmutaron a este lado del mundo y pues hicieron pues una masacre indiscriminada de gentes, pues lo que conllevó pues prácticamente el exterminio de muchos pueblos. El libro se llama La conquista biológica, las enfermedades en el Nuevo Mundo, año 1492-1650. Este libro, pues, como su título lo dibuja claramente, pues nos narra lo que fue el proceso de las epidemias, pandemias y demás enfermedades que trajeron los conquistadores españoles. Y pues, sobre todo, nombrar la viruela, el sarampión, la gripe amarilla, el tifus y otras, hasta la peste bubónica. Diferentes pandemias que prácticamente no asolaron una por una, sino muchas veces todas en tropel, en pueblos pues que prácticamente al ser aislados del resto del mundo no tenían defensas. Y esto conllevó pues a la desaparición de muchos nativos y pues prácticamente a la conquista fácil de estos territorios tan inmensos, ¿no? Uno, por ejemplo, de chibolo, niño, no siempre se le pone que conquistadores, 13 conquistadores, por ejemplo los hombres del Gallo, vinieron acá al sur, a Sudamérica, y conquistaron todo el imperio, ¿no? O que solamente cientos se enfrentaban de españoles, se enfrentaban contra cientos de miles de guerreros indígenas y prácticamente sin ayuda de nada acababan con todos ellos, ¿no? Por la fuerza de Dios, entre comillas, ¿no? Lo cual es netamente falso o erróneo en todo caso, ¿no? Porque si bien las armas de los españoles o también de los británicos o franceses eran avanzadas para acá, por ejemplo acá no usamos armas de fuego, no usamos la pólvora, ante el número muchas veces estos conquistadores europeos pues en ciertas zonas tuvieron reveses. Por ejemplo en Norteamérica, en muchas zonas hasta muy avanzada del siglo XIX aún eran dominio de pueblos indígenas, ¿no? En Estados Unidos, Canadá,
norte de México, o también en Sudamérica, hablamos de los mapuches, o también en la selva peruana, los mal llamados jíbaros, que no son más que los pueblos Aguajún, Wampis, Shuars, del norte del Amazonas, o también los Ashánicas, pueblos que en su momento pues expulsaron a los invasores europeos de sus tierras, pero ya te diré el por qué a ellos muchas veces no es que la pandemia no les llegó, sino que les llegó de una forma en la que tal vez pudieron defenderse más, ¿no? También por la ayuda del terreno. Pero bueno, el libro comienza con la llegada de Colón al nuevo territorio, a las islas, pues, de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, alrededor, ¿no? Hagamos ya pues en los diferentes viajes de Colón, ¿no? En la cual pues si bien los navegantes de Cristóbal Colón se contaban por cientos, pues llegaron por ejemplo a una isla nativa como Cuba en su tiempo, o Haití, pues en la que pues había cientos de miles de indígenas. Sin embargo, pues a la llegada de estos muchas veces el primer contacto no traía, claro, por supuesto, una que te toco y ya pues caíste, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, digamos semanas, meses, ya la enfermedad poco a poco se comenzaba a incubar y los mismos indígenas pues comenzaban a caer por cientos y luego por miles, por días, con lo cual pues los mismos indígenas, al ver que pues no tenían defensa contra ellos, pues muchos de miedo, de terror, pues se iban al monte, ¿no? Y pues ahí tal vez buscando la salvación, pero también ahí pues muchos ya portaban esas enfermedades y pues también lo llevaban adentro al monte a los que no estaban infectados y pues también ahí muchos perecían, ¿no? Con lo cual pues prácticamente las islas de Cuba, las poblaciones nativas de las islas de Cuba o Haití, República Dominicana, lo que es ahora Haití, República Dominicana, la isla española, pues prácticamente fueron borradas del mapa y pues con el tiempo la repoblarían los españoles, no con españoles, claro, por supuesto, no mediterráneos, sino traerían pues esclavos africanos, ¿no? Del África. Y tú dirás, pues claro, no tenían defensa los pueblos y también pues estos, si bien ayudaba también el calor, porque muchos saben que el calor propaga muchas veces las enfermedades, ¿no? Y eso ocurrió con el trópico, ¿no? También esa enfermedad recalaría en el sur de México y sobre todo en América Central y luego llegando hacia Sudamérica, con lo cual pues antes de la llegada de los españoles ya los pueblos imperios grandes como los aztecas, el Tenochtitlán y también el imperio inca en el sur, pues ya había pues epidemias, ¿no? Por ejemplo, se dice en la tradición que Huayna Cápac falleció de viruela, una enfermedad que no se conocía hasta ese entonces, ¿no? Tenían diferentes enfermedades, claro, pero no ninguna tan mortal como esas epidemias. Y pues la viruela hizo media del Inca Huayna Cápac, el último Inca hábil del continente, del imperio Inca, pues por lo cual pues a la llegada de este se dice que pues el virus se expandió más porque al fallecer Huayna Cápac lo embalsamaron en una momia y esto fue transportada pues en hombros por sus decanes desde el norte, desde Quito hasta Cusco, pasando por todo esto, ¿no? Se imaginan el nivel de contagio en cada pueblo que paraban, pues eso sucedió, ¿no? Y muchas personas, muchos del Incario fallecían por esta viruela, ¿no? Con lo cual también pues la misma densidad poblacional también apoyaba en eso, en las grandes ciudades. Se dice que Cusco tenía más de 100.000 habitantes, otros dicen medio millón de habitantes, ¿no? En su tiempo, ¿no? Pero pues a la llegada de los españoles también, si bien estaba todavía bien poblada, pues ya tenía una cierta mella en su población justamente por la causa de la pandemia. Y pues también hay que acotar que el mismo autor dice que no solamente la pandemia afectó a un solo lado, claro que afectó grandemente a los pueblos indígenas, pero también afectó en cierto grado a los españoles, porque acá también había enfermedades endémicas, sobre todo en las costas de Perú o de Centroamérica, ¿no? Que también hacían mella de los españoles, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica se dice también que Cristóbal Colón estuvo al borde de perecer
en aproximadamente su tercer viaje, cuando se enfermó durante 4 meses, ¿no? No dicen exactamente la enfermedad que tenía, pero sí los dolores. Muchas veces lo asocian a, pues, a la peste. No se sabe si es cierto, si fue la peste o una enfermedad como la disentería, una enfermedad endémica de acá. Lo que se sabe, pues, es que, pues, estuvo también enfermo, y parte de su tripulación, las 2/3 partes de su tripulación, pues pereció, ¿no? Con lo cual, pues, si bien fue mortal la peste para ellos también, las pestes para ellos, claro, pero no fue tan, digamos, al punto de tan dramático, de un número tan elevado, porque ellos no eran un número tan amplio, ¿no? Eran solamente cientos o hasta miles de españoles, pero pues, a comparación de los indígenas, que eran millones, y pues, como diría el gran José María Argueda en su tiempo, los mismos indígenas fallecían así como caían como pollitos, ¿no? Uno se contagiaba de una gripe de un momento a otro y ¡plaj!, ¿no? A los 2 días, 3 días de agonía, pues fallecía, ¿no? En medio, pues, de sudores de sangre, ¿no? Muy dramático, ¿no? Con lo cual, pues, llegada ya, si bien muchos españoles, sobre todo en esos momentos, tiempos, no les importaba el cuidado de las mismas poblaciones. Con el tiempo se dieron cuenta que sin población indígena ellos no podían sobrevivir. Los mismos, acá el noble de Yicult acota que, por ejemplo, el personaje como Pedro de Alvarado, muy cruel, un conquistador muy cruel en su tiempo, escribió también que la conquista, mejor dicho, el poblamiento de los territorios no se podía hacer sin ayuda de los indígenas, y por eso habría que tratarlos bien, o mejor dicho, había que hacerlos sobrevivir a esas enfermedades, ¿no? Pero lastimosamente, pues, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Sin embargo, hay que contar que hubo hospitales, ¿no? Y hubo congregaciones, por ejemplo, como los jesuitas, que sí hicieron o quisieron dar ayuda a los indígenas en los diferentes territorios que estuvieron, ¿no? Tanto en Centroamérica, en México y acá mismo en Perú. Pero pues muchas veces la ayuda era más espiritual que científica, y esto también conllevó muchas veces, si bien muchos jesuitas se venían de Europa, también a la propagación de enfermedades. Pero bueno, pues a diferencia, por ejemplo, y aquí vengo a desmentir esta parte de la leyenda negra muy absurda, en la que, por ejemplo, franceses, británicos, holandeses, alemanes achacaban la ruina de este continente a los españoles, ¿no? Como las decían Europa, que los españoles eran un pueblo bárbaro, ¿no? Y esta leyenda negra se expandió justamente, ¿no?, en contra de los españoles. Pero hay que acotar, por ejemplo, que los mismos ingleses en esos tiempos, ya avanzado el siglo XVI, XVII, pues ellos mismos proponían expandir esas enfermedades a los pueblos indígenas, sobre todo en el norte, Norteamérica, para pues así tener territorios vacíos, libres de gentes, de razas, entre comillas, salvajes, ¿no? Porque eso pensaban los ingleses, está escrito en varios documentos, y pues esta leyenda negra por sí sola se cae, ¿no? Muchas veces exagerado. Si bien el trato inhumano, injusto de los españoles es exagerado, sí hubo malos tratos, por supuesto, pero esto fue exagerado en su tiempo, pues, ¿no? No es que tampoco hayan sido una santa paloma, pero hay que decir las cosas claras, ¿no? Los españoles fueron hombres de su tiempo, los conquistadores que vinieron acá fueron hombres de su tiempo, y pues hay que verlos con esa figura, ¿no? Como hombres de su tiempo, hombres del siglo XVI y XVII, ¿no? Su tiempo, ¿no? Un tiempo muy bárbaro, ¿no? Y bueno, pues el autor, si bien no da un número exacto de víctimas, se calcula que prácticamente las 4/5 partes de la población indígena falleció de esta pandemia muy brutal, ¿no? Se dice, por ejemplo, que acá en el Perú existían 20 millones de indígenas, ¿no? Tanto incario como diferentes otros pueblos, ¿no? Pero bueno, incas como diferentes pueblos. Pero en el primer censo, por ejemplo, de los españoles, ya avanzada el siglo XVI, pues se dice solamente que había solamente poco menos de 1 millón de indígenas, por lo cual tú puedes ver así de cierta, la clara, pues el dramático descenso poblacional de
del pueblo peruano en ese tiempo, ¿no? Bueno, que ni siquiera era Perú en ese entonces, pero pues fue muy dramático, ¿no? En todo el continente, ¿no? Inclusive hay leyendas urbanas, muchas leyendas en esos tiempos de los pueblos que se nacían, de acuerdo a eso. Por ejemplo, en el pueblo de Cartago, que lo que es hoy Cartago, en el Valle del Cauca, aguante Colombia, por cierto, en Colombia, lo que es ahora Colombia, pues se dice que los mismos indígenas de esos alrededores contaban que un día apareció una especie de conquistador español, lleno de cicatrices en la cara, pústulas en la cara, rojas en la cara, y con el vientre abierto, con las tripas afuera, todo lleno de sangre, con lo cual pues hablando en su idioma, algo muy raro, hablando en su lengua, pues les decía que yo vengo para traerles este mal y caerán justamente por sus pecados, ¿no? También esto trayendo connotaciones religiosas, porque muchas veces, por ejemplo, en Inglaterra, en el norte, en Estados Unidos, perdón, lo que es ahora Estados Unidos, en Norteamérica, pues los mismos ingleses decían que estas pandemias afectaban a los pueblos nativos como una especie de castigo de Dios. Acá también en la selva peruana también hubo casos así, ¿no? Por ejemplo, un cura franciscano, la conquista franciscana del Ucayali, pues les recomiendo ese libro, decía pues que justamente las pandemias les llegaba a ellos por ser hijos, como dicho, por seguir las órdenes del diablo, entre comillas, ¿no? Con lo cual, pues con las connotaciones religiosas también muchas veces exacerbaban el espíritu belicoso de los mismos nativos, que a las finales también muchos pueblos se levantaron en armas contra estos invasores y hubo guerras de resistencia, ¿no? Por ejemplo, en diferentes pueblos de la selva, sobre todo, hubo mucha resistencia. No podemos hablar solamente de la resistencia de Atahualpa, sino mucho antes hubo resistencia, ¿no? Español o europeo o misionero franciscano jesuita que entraba acá era expulsado de sus tierras, porque por ejemplo, si veían que uno de esos hombres religiosos estornudaba en el momento, pues todos se alejaban corriendo porque sabían los mismos nativos que ya les estaba contagiando esa enfermedad, ¿no? Si bien no hay que culpar muchas veces de forma ya tan radical a los conquistadores, porque muchos de ellos ni siquiera sabían en su ignorancia de lo que portaban, ¿no? Ellos inconscientemente trajeron, ¿no? Pero también hay documentos en los que dice que, por ejemplo, en ciertos lugares, por ejemplo en Brasil, en lo que es Brasil ahora, los portugueses llevaban las pandemias mucho en ropas, entregaban a nativos ropas infectadas de enfermos de viruela, ¿no? Esto para pues que las pandemias pues cobraran víctimas ahí y tuvieran territorio, ¿no? O también en Estados Unidos, también lo que es Norteamérica, también los mismos ingleses pues recolectaban de los hospitales ropa de los enfermos de viruela o de tifus para dárselas a los nativos, ¿no? O dejarlas en el camino del nativo para que ellos se contagien, ¿no? Eso ya fue avanzado del siglo XVII, ¿no? Con lo cual, pues, estamos hablando de la primera guerra biológica, ¿no? Sería la primera guerra biológica, ¿no? Pero esto ya es avanzado ya el siglo, ¿no? El XVII, ¿no? Con lo cual, pues, en conclusión, el libro se centra en todos este proceso de la conquista, pero del lado de la biológica. Si bien los conquistadores, ya dije, españoles, británicos, portugueses, holandeses, franceses, suecos, tuvieron armas más avanzadas, su principal arma aquí fueron las enfermedades, ¿no? Y esto aquí lo recalca bien Noble David Cook en una investigación muy exhaustiva. Por cierto, este autor que enseña en la Universidad Católica, mis respetos, pues me quitaría el sombrero, pero bueno, en este caso me quito la gorra, pues gente, porque de veras autores como este valen la pena leerlos, ¿no? Porque te abren la mente con una perspectiva más amplia. Y pues muchas veces de lo que nos enseñan en el colegio terminan sepultando esas narrativas tan eurocentristas, ¿no? Por eso te recomiendo este libro, La conquista biológica, las enfermedades en el Nuevo Mundo, de Noble David Cook, publicado en el año 2005, que hasta el día de hoy tal vez sea uno de los libros más revolucionarios sobre esta temática de la conquista, ¿no? Los últimos libros, ¿no? Por eso, gente, pues nos vemos, gente, en otro video. Noble David Cook, la conquista biológica, las enfermedades en el Nuevo Mundo.
Nos vemos en otro video. Ahí, ahí.